Amigos que nos ven a través de su bonito canal del Evangelio Eterno, su amigo y servidor, el pastor Rafael San Sebastián, una vez más está aquí con ustedes en este bonito programa de Palabras de Vida. Como podemos ver, muchos de mis compañeros predican también la palabra de Dios en este programa y creo que dentro de todas esas predicaciones nosotros nos fortalecemos cada vez más para que así juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios y lo que nos dice a través de su santa palabra. En este día vamos a seguir con la serie, ¿verdad?, de que venimos presentando las guías para alcanzar el crecimiento espiritual. Así le hemos titulado esta bonita serie, ¿verdad? Ya he predicado dos sermones de esta serie. Una fue la fe, la otra el dominio propio. Y yo recuerdo bien que les dije del dominio propio, ¿verdad?, que yo no lo quería predicar, me iba yo a saltar al tema de hoy, que es la paciencia. Así se titula hoy, ¿verdad?, esta guía para alcanzar el crecimiento espiritual, la paciencia o paciencia, ¿verdad? Que yo no lo quería predicar, lo que era el dominio propio. Mas sin embargo, topándome con esa cita tan preciosa que la otra vez le mostré, que para alcanzar paciencia primero tiene que haber dominio propio. Dominio propio es lo que tiene que ver. Y ya les hablé un poquito del dominio propio, ahora nos vamos a concentrar en lo que es la paciencia. Así es el título de este sermón de este día. ¿Ok? Vamos a comenzar, queridos hermanos, pero no lo queremos hacer antes de ir a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle a Él que nos ayude en este día a comprender su santa y divina palabra con este bonito mensaje que tenemos para el día de hoy. Los que nos puedan acompañar a orar, hagámoslo ahí donde estés. Los que no, pues simplemente estemos atentos a las palabras tan hermosas que hablaremos con nuestro Dios. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En este día, oh Dios, en el cual tu servidor expondrá tu palabra, quiero pedirte permiso, Señor, para abrir tu santa palabra, para que ella nos habla, nos redarguye y nos corrija si nosotros estamos haciendo algo malo, Señor. Que estas guías que nos van a servir para alcanzar el crecimiento espiritual nos puedan fortalecer día con día y juntos, oh Dios mío, poder salir más que victoriosos. Dios del cielo, en este momento pues, que estoy aquí y que mis hermanos me verán y me escucharán, te pido también la bendición para que ellos, allá donde quiera que estén escuchando, puedan salir henchidos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú estarás con nosotros en este precioso momento. Te pido, pues, que me escondas como escondiste a Moisés en esa roca, Señor del cielo, y tu presencia pasó sobre él, que ellos, mis hermanos, mis amigos que me están viendo en este momento, ellos puedan verte a ti, Señor del cielo. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar en estos momentos con la introducción, ¿verdad?, que lleva por título la paciencia. La paciencia. La pregunta que todos debemos de hacernos es: ¿cuántos de nosotros tenemos ese atributo? ¿Cuántos de nosotros tenemos el atributo de la paciencia? Complicado, ¿verdad? Si nosotros, te pongo a que te reflexiones un poquito, ¿verdad? Que reflexiones y puedas decir: Señor, ¿yo tengo paciencia? ¿Tú me has dado a mí paciencia?
¿O soy como los hijos del trueno o soy como Pedro que luego hacía las cosas? ¿Cómo soy, Señor? ¿Tenemos ese atributo nosotros tan hermoso? Y si es así, alabado sea el nombre de Dios. Y si no, hoy estudiaremos ese atributo tan hermoso, ¿verdad?, que es la paciencia. Queridos hermanos, en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, lo he puesto esto como introducción en los diferentes sermones, ¿verdad?, que he hablado sobre estas guías o estas pautas. Nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Queridos hermanos que me están viendo, la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 específicamente nos dice que nosotros debemos desear, ¿verdad? Desear como niños la leche espiritual no adulterada, aquella que proviene de la palabra de nuestro Dios y nos nutre. ¿Para qué cosa? Para alcanzar, ¿verdad?, la salvación, pero para que por ella crezcamos, nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eso es lo que nosotros debemos desear continuamente. Que Dios nos enseñe día con día ese precioso mensaje que Él tiene para darnos diariamente. Así como nosotros comemos, ¿verdad?, diario, así también debemos de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo día con día y que nos enseñe diariamente lo que Él quiere que hagamos ese día. Para el crecimiento nos está diciendo aquí, para que nosotros crezcamos para salvación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, fíjense que nos dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, conocimiento nos dice. Al conocimiento, dominio propio. Y eso es lo que hablamos la semana, bueno, no la semana pasada, ¿verdad?, sino en el sermón pasado. Dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le sigue? La paciencia. Y es donde yo les dije, ¿verdad? Yo no quería hablar del dominio propio, sino quería hablar de la paciencia, pero me topo esa cita donde dice específicamente que del dominio propio sigue la paciencia y no podemos tener paciencia si no tenemos dominio propio. Dije, bueno, pues tenemos que hablar de eso. Pero hoy nos toca que después del dominio propio sigue la paciencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y después de la paciencia sigue la piedad. Nos dice Segunda de Pedro 1:6. Así que, queridos hermanos, la paciencia también es un fruto del Espíritu Santo. Así es. Fíjense, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y ahorita los vamos a ver en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23, la palabra de Dios nos dice esto. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Yo les dije, ¿verdad?, que la paciencia era un fruto del Espíritu Santo. Ahí lo tienes, mira. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz. Pero no solo luego que sigue de paz, dice. Paciencia, hermanos míos. Paciencia. Después sigue la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, dice en el versículo, ¿verdad?, 23. La templanza, ¿verdad? La que dice que contra tales cosas no hay ley. Ahí está, hermanos.
parte de los frutos del Espíritu Santo, sí, también es la paciencia. Miremos ahora, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo nos habla en el libro de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 14. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Fíjense ahí en ese libro. Dice, también os rogamos, hermanos, nos dice, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. Que alentéis ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Y al final, ¿qué nos dice? Que seáis pacientes para con todos. Y fíjense qué bonito nos habla el libro de Primera de Tesalonicenses, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros al final dice que seáis pacientes para con todos. Muchas veces nosotros los frutos del Espíritu Santo para con las personas no los aplicamos bien. ¿Por qué? Porque somos pacientes con los hermanos. No, ¿verdad? Decimos ese famosísimo dicho, quien te dé hay, quien te ruegue no hay. Adiós, ¿verdad? Así de facilito lo cortamos a las personas. Pero ¿será que Dios así también nos dice? ¿Será que ese mismo dicho lo podemos aplicar nosotros para que digamos, es que a mí así Dios me dice, Dios no es paciente para conmigo, por eso yo no tengo paciencia con los demás? ¿Será que así es, hermano, amigo? ¿O será que Dios es paciente para con nosotros? Y nosotros también debemos de ser pacientes para con todos, dice, ¿en qué cosa? Amonestando a los ociosos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Eres paciente con aquellos ociosos hablándoles de una forma correcta? ¿Tú eres paciente alentando a los de poco ánimo? ¿Tú eres paciente sosteniendo a los débiles? Fíjate, aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Atributos que nosotros debemos de tener respecto a la paciencia. Sí, yo hablaba de esto una vez con una hermana, ¿verdad? Y me decía, ay, pastor, me dice, yo quiero tener paciencia, me dice. Y le pido a Dios que me dé mucha paciencia con mi hermano que está enfermito. Sí, ¿quieres paciencia? Te van a venir más pruebas, hermanos. Para que a través de la prueba nosotros podamos tener el dominio propio como lo vimos en el sermón anterior. Para poder ser pacientes. Porque muchas de las características que nos dicen primera de Tesalonicenses 5:14, no somos nosotros ese tipo de personas. No somos pacientes con los de poco ánimo. No somos pacientes con los débiles, sino simplemente le decimos, no quiere ya que se vaya. Total, ni de mi familia es, a veces hasta decimos así, ¿verdad? Pero esas palabras que salen de nuestros labios cuando decimos eso son palabras carnales, que no son palabras que vienen de Dios, y menos palabras de los hijos de Dios. Fíjese que en Efesios capítulo 4, versículo 2, la palabra de Dios nos dice esto. Fíjate, con toda humildad y mansedumbre, dice. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo? Sí, ahí está, es uno de los frutos del Espíritu Santo, lo acabamos de ver, ¿verdad? Dice que con toda humildad y mansedumbre debemos de soportarnos todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, no, que te soporten en tu casa, yo no tengo por qué estar soportando, ¿verdad? ¿Yo quién soy para estar soportándote? Ay, queridos hermanos, ¿cuánto nos hace falta en el crecimiento espiritual a todos?
Y espero de todo corazón que este sermón de hoy pueda servirnos a nosotros para reflexionar, para pensar y sobre todo para pedirle a ese Dios vivo y verdadero que esos frutos del Espíritu Santo, referente a lo que estamos hablando hoy, a la paciencia, podamos obtenerla día con día. No es fácil, sí lo sé, no es fácil. Pero también la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Correcto? Así que yo te invito a que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos los unos a los otros. Y así crezcamos en el amor de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, y el versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos dice esto, fíjense. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debe de correr el cristiano entonces? Con paciencia. ¿Queremos alcanzar la meta final? ¿Queremos algún día entrar en las mansiones celestiales? ¿Queremos algún día conocer cara a cara a nuestro Dios, hermano? Queremos conocerlo y decirle, Señor, ahora mis ojos se han abierto y te pueden ver cara a cara. ¿Queremos eso, Dios? ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos eso para nosotros? Pues corramos con paciencia. Así como aquellos que corren un maratón, no salen apresurados y van a toda velocidad corriendo, ¿verdad? Dan lo más fuerte que pueden a correr. No, porque saben que son muchas millas que tienen que recorrer. ¿Cómo corren ellos entonces? Se preparan continuamente. Van en resistencia, aumentando a poquito con diferentes tipos de climas, ¿verdad? A diferentes horarios para que ellos, sus cuerpos, se vayan acostumbrando. ¿Y cuánto es que corren? Vemos en el maratón 2, 3 horas, 4 horas. Así nosotros corramos con paciencia. Porque si ellos corrieran apresuradamente, como les dicen, ¿verdad? Cuando son carreras de 100 metros, ¿ustedes creen que su cuerpo aguantaría correr así rápidamente un maratón? Claro que no lo aguantaría. Así nosotros, la palabra de Dios nos dice que corramos con paciencia, que día a día vayamos nosotros prosperando, que nuestro cuerpo se vaya afirmando en la palabra de Dios y teniendo fe, dominio propio y paciencia, ¿verdad? Para que vaya creciendo. Dice el versículo 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando corremos nosotros, ¿dónde debemos de tener nuestros ojos puestos? En Jesús. Y no en la persona que va un pasito más allá adelante de nosotros. Y nada más queremos alcanzarlo y decirle, ¿verdad? Ya te rebasé, ahora soy mejor que tú. Ahora sí, mira, te falta mucho para alcanzarme tú a mí. No, nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No fijándonos en las demás personas como un modelo a seguir porque todos somos hombres finitos, pecadores, tendenciosos al mal.
Y si yo me fijo de mi hermano, voy a caer y voy a tropezar y no me voy a querer levantar. Por eso, Hebreos 12:2 nos dice específicamente en quién debemos de tener puestos nuestros ojos. En Cristo Jesús. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, ahí está nuestro Dios ahora, fíjense. El cual con el gozo puesto delante de él sufrió, queridos hermanos. Lo menospreciaron, ¿verdad? Pero vino a pagar un precio infinito por ti y por mí. Así que ahí es donde debemos de tener puestos nuestros ojos y correr con paciencia esa carrera, que es alcanzar la Canaán celestial. En Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, ¿verdad? 9, 10 y 11. Del 7 hasta el 11, ustedes van a ver qué nos dice la palabra de Dios allá en ese libro. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo debemos de hacer nosotros? Pacientes hasta que Cristo venga. Y no ser nosotros de esa, como dice también, ¿verdad?, el apóstol Pedro. No, mi Señor tarda en venir, decir, ¿verdad? Mejor me voy un tiempo allá afuera y luego regreso. Total, falta mucho en que venga. No, dice que tened paciencia hasta que Cristo venga. Pacientemente, hermanos. Fíjense que yo estaba hablando con un hermano ya mayor de edad, ¿verdad? Y le decía que el hombre, los más robustos nos dicen que viven 80 años. La palabra de Dios así nos dice. Y decía yo, ¿qué tan corto es nuestra vida acá en esta tierra? Cortísima. 70 años dice que el hombre vivirá y los más robustos 80. Y los que pasaron de 80, queridos amigos, deberían de estar agradecidos con Dios. Muy, muy agradecidos con Él por tanta misericordia. Pero aquí nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Y yo le decía al hermano, vale la pena luchar aquí. Vale la pena el corto tiempo de vida que tenemos en esta tierra, pasar las pruebas y el examen que tenemos que pasar aquí para entrar, ¿verdad?, a la Canaán celestial. Vale la pena luchar. Vale la pena el corto tiempo de vida que tenemos en esta tierra para que con paciencia nosotros podamos ir mejorando día con día. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice. Aguardando ¿con qué? Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Se dan cuenta? Los que venimos de países donde se siembra el maíz o se siembra cualquier otra fruta, ¿verdad? O si tú lo sembraste. Todo tiene su proceso, ¿verdad? Antes de que venga la lluvia, aras la tierra para que la tierra esté ya blandita. Luego esperas unas poquitas lluvias, empiezas a sembrar y vas viendo cómo a poquito esperas, ¿verdad?, que ese maicito, hablando del maíz, ¿verdad?, del elote, cómo ese maicito va creciendo de a poquito en poquito. Y con ansia nosotros esperamos que llueva, ¿verdad? Porque si no llueve, ¿qué le pasa a ese maíz que se sembró? Pues se seca y ya no da fruto. Y esperamos pacientemente a que venga la lluvia, y la lluvia lo nutre y va creciendo el maicito hasta convertirse, ¿verdad?, en grandecito, y empieza a salir, ¿verdad?, su retoñito, empieza a criar el olote con sus maicitos y todo, ¿verdad? Pacientemente espera uno, pacientemente. Así nosotros nos dice que debemos de aguardar con paciencia
y esperar que recibamos la lluvia temprana y la tardía, hermano. Ese es otro tema que se hablará luego, ¿verdad? Con respecto a la lluvia temprana y tardía que nosotros ya debemos de estar esperando, o dice la sierva de Dios que ya están cayendo las primeras gotitas y muchos de nosotros ni cuenta nos hemos dado. Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Sí, escuchaste bien. Tened también vosotros, dice tú que me estás viendo ahí a través de esos monitores, ¿verdad? Dice que debemos de tener paciencia. Y no solo eso, sino que debemos de afirmar nuestros corazones. ¿Por qué? Sí, porque la venida del Señor está cerca. Así es, está cerca la venida del Señor. No debemos de decir, como les comenté de ese ratito, mi Señor tarda en venir y mejor me voy. O me hicieron estas cosas, ya no voy a seguir a Cristo porque el hermano me hizo esto. No, afirmarnos, estar firmes, tener, ¿verdad?, este dominio propio de decir, yo sé en quién he creído y pase lo que pase, seguiré esperando y aguardando la venida de mi Cristo con mucha paciencia. Eso es lo que deberíamos de decir. Dice el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Se dan cuenta a quién le dice que tomemos por ejemplo a quién? A los profetas que hablaron del Señor. ¿Por qué? Porque esos ejemplos ellos sufrieron aflicción y también paciencia, nos dice. Y sí, podemos decir, pero sí, muchos de ellos también pecaron, sí es cierto. Pero que también nos sirva eso a nosotros de que Dios todavía tiene misericordia. Y que aún podemos levantarnos nosotros de el pecado que hayamos hecho. Sigue diciendo el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros ya escuchamos de la paciencia de Job. ¿Quién fue Job? ¿Se acuerdan de ese personaje? Que cuando, ¿verdad?, Satanás llegó allá al cielo en esa reunión y Dios le dijo, ¿de dónde viene? De rodear el mundo. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros, queridos hermanos, amigos, cuando nosotros vayamos hacia adelante en el camino que Dios nos ha trazado, con ese reavivamiento y esa reforma que debemos de tener como pueblo que sabemos que Cristo viene pronto. Cuando nosotros nos esforcemos día con día, alcanzando peldaño por peldaño, peldaño por peldaño, más y más y más y más hacia arriba, asemejándonos cada vez más a ese precioso carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Las aflicciones pueden venir como le vino a Job cuando le dijo verdad al diablo. Sí, Él te ama porque pues le has dado todo. Así puede decir el diablo con uno de nosotros. Sí, pues Él te ama porque, pues mira, cómo lo tienes, bien consentido.
Pero ponlo a prueba a ver si es cierto que verdaderamente te ama. Y es ahí donde nos puede venir la prueba. No es que Dios nos haga el mal, sino que Él permite que pase el mal para que nosotros confiemos completamente como confió Job en Dios. Y ustedes saben que no le pasó cositas buenas a Job, ¿o sí le pasó cosas buenas? Se le murió sus hijos, se le murió ¿verdad? Su ganado, su casa, todo se le acabó a Job. Hasta su mujer que le dijo, ¿no? Maldice a Dios y ya muérete, porque le pegó hasta sarna, le pegó sarna maligna, ¿verdad? Y Job sí hizo caso, ¿verdad? Aún cuando llegaron sus amigos. Algún pecado hiciste, por eso te vino esta maldad. Job dijo, sí, perdón, dice, ya, le voy a hacer caso mejor a mi mujer. Voy a maldecir a Dios y me voy a matar. Así dijo Job. Esa no fue la respuesta de Job, ¿verdad? Siempre él tuvo confianza en ese ser precioso que sabía que a pesar de las circunstancias de que él perdió todo, quedó sin nadie, estuvo con esas ronchas, con esas llagas, aún en esas tribulaciones él dijo, no me separo de Dios. No me separo porque yo sé en quién he confiado. Y esas aflicciones te puede estar pasando a ti hoy en tu vida. Y las mismas palabras, ve a ver Job. Las mismas palabras que dijo Job, tú puedes decir igual. Ve ante Dios, pídele a Él y Él nunca te va a dejar. Así como Él no dejó a Job, que le costaba a Job maldecir a Dios, fácil, porque le estaban pasando cosas en las cuales podríamos decir sobrenaturales porque Él no había hecho nada que mereciera eso. Pero tenemos también, queridos hermanos, la recompensa que nos dice el versículo 11, ¿verdad? Y habéis visto el fin del Señor. ¿Qué fue el fin de la vida de Job? ¿A poco no nos refiere que el Señor es muy misericordioso y compasivo? ¿A poco no vemos cuál fue el fin de Job? Echemos un vistazo allá en el libro de Job, el capítulo 42. Capítulo 42 del versículo 12, ¿verdad? En adelante. ¿Qué nos dice Job 42, 12 en adelante? Dice así. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Dios lo bendijo mucho más de lo que tenía antes él, dice aquí. Su postrer estado vino a ser mejor que el primero. ¿Por qué? Dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. ¿Te dan cuenta? A lo mejor antes tenía nada más la mitad de lo que tiene aquí, porque nos dice que fue mejor su postrer, ¿verdad?, que el primero. Lo bendijo Dios. A lo mejor tenía 500 y le dio 1,000. Y así es. Porque Jehová lo bendijo por las pruebas y las tribulaciones que él soportó pacientemente. Versículo 13. ¿Y tuvo cuánto? 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Keren Apuc. Versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Fíjense cómo Dios lo bendijo a este hombre. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Cómo es Dios, hermano, para con nosotros? Hermoso y misericordioso. Tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 16.
Después de esto vio Job, después de esto vivió Job. ¿Cuántos años? 140 años. Y vio a sus nietos. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Entonces, ¿vio cuánto? Hasta la cuarta generación, hermanos, vio Job su descendencia. Así fue la recompensa de Job por ser paciente con lo que le estaba pasando. Moraleja, ¿cómo eres tú cuando tienes tribulaciones y pruebas? ¿Aguardas pacientemente como lo hizo Job? ¿O cuestionamos a Dios y le decimos, ay Señor, ¿por qué me has enviado este mal? Como si Él no lo hubiera enviado, ¿verdad? Él permitió que pasara eso para que nosotros nos afirmáramos más. ¿Cómo respondemos entonces? Y fíjense cómo murió Job. Versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días, dice. Así murió, viejo y lleno de días. En Números capítulo 12 y versículo 3, la palabra de Dios dice otro personaje más en el cual vamos a ver un tantito. Y aquel varón, dice, ¿quién? Moisés. Era muy manso. ¿Será que Moisés tenía mucha paciencia? ¿Mansedumbre? Mírenlo. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otro personaje que fue y soportó pacientemente las dificultades y las pruebas. Moisés. Miremos un poquito de lo que nos habla el comentario bíblico adventista en el tomo 1 respecto a Moisés. Y dice así, Moisés era un hombre humilde. Dios lo llamó el hombre más manso de la tierra, nos dice. Así lo llamó Dios y ahorita lo escuchamos, ¿verdad? Allá en el libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 3. Era el hombre más manso de la tierra. Dios lo llamó así. Era, ¿cómo? ¿Qué características tenía Moisés, el hombre más manso de la tierra? Era generoso. Era noble. Bien equilibrado. No era defectuoso. Y sus cualidades no estaban meramente a medio desarrollar. ¿Nos damos cuenta? Nosotros, muchos de nosotros, las cualidades que tenemos están medio desarrolladas, no están completamente desarrolladas. Es por eso que a veces fracasamos. No la cultivamos, llegamos a un estado nada más y ahí decimos, ya no más. Ya no más, ya no puedo más, ya me cansé, creo que desde ahí ya no voy a pasar más. No, eso es quedarse enanos espirituales. Debemos nosotros de seguir creciendo y creciendo. Moisés tenía verdad. Fíjense qué características. Era generoso, era noble y bien equilibrado. Bien equilibrado, ni para allá ni para acá. No era defectuoso y sus cualidades no estaban meramente desarrolladas, medio desarrolladas. Aprendamos nosotros de esos personajes. Podemos decir, pero es que él vivió en otra época. Ahorita las mismas tentaciones ya no son las mismas. Ser gran líder de ese gran pueblo que sacó de ahí Dios de Egipto por mano de Moisés. Ve y atiende todos los días las responsabilidades que tenía Moisés, los problemas que tenía que resolver. ¿Te acuerdas cuando llegó su Yetro, verdad, a decirle?
que se iba a morir él si seguía haciendo las cosas ahí mismo, así como lo hacía. No es fácil, hermanos, no es fácil. Podía exhortar con éxito a su prójimo porque su vida misma era una representación viviente de lo que el hombre puede llegar a ser y realizar. ¿Con quién? ¿Solito? No, con Dios como su ayudador. Muchas veces nuestras palabras no tienen poder porque nuestras vidas no corresponden a lo que nosotros hablamos. Es aquí por eso las amonestaciones que Dios nos da. Muchos de nosotros no tenemos paciencia, hermanos. Nos falta demasiado. Y es donde nosotros debemos de luchar continuamente para alcanzar eso, la paciencia. De lo que enseñaba a otros, de lo que deseaba que fueran y de lo que Dios requería de él. Ahí está. Porque él podía exhortar, ¿por qué? Con éxito, porque él vivía. Las cualidades lo vimos y ahí está. Él vivía lo que hablaba. Y muchas veces nosotros eso es lo que nos hace falta. Somos teóricos, pero no prácticos. Mucha luz, poca verdad práctica. Hablaba de corazón y llegaba al corazón, dice. Qué hermosas palabras nosotros para seguir esos ejemplos de esos grandes hombres. Claro que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos. Pero aquí hay hombres que tenían cualidades que nosotros también podemos ser la nuestra con la ayuda de Dios. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista, el tomo 1. Moisés fue el hombre más grande que jamás haya estado como dirigente del pueblo de Dios. No por la experiencia que había ganado en la corte de Egipto. Pues es que él tuvo mucho estudio allá en la corte de Egipto. Fue 40 años, ¿verdad? Príncipe de Egipto. No se va a comparar conmigo. Yo no soy nadie. Fíjense, no por la experiencia que había ganado en la corte de Egipto, sino ¿por qué? Sino porque fue el más manso de los hombres. Mansedumbre, templanza, paciencia, frutos que debemos nosotros de cultivar. Dios habla con él cara a cara, así como un hombre habla con un amigo. ¿Todo por qué? Porque fue el más manso de los hombres. Las pruebas que él le ponía, pasaba. Y podrás decir, sí, pero también golpeó la roca, ¿verdad? 2 veces. Sí, una vez que nos dice que hizo eso, y a consecuencia de eso, ¿verdad? Dios no permitió que él entrara a la Canaán terrenal. Así lo dice. Golpeó la roca porque imagínense la presión que tenía con ese pueblo rebelde. ¿Por qué Dios nos sacó de aquella tierra y nos está matando de hambre? ¿Por qué otra vez nos vuelve a hacer esto? Siempre quejándose el pueblo que salió por mano poderosa de Dios. Sí, sus ojos pudieron ver la Canaán terrenal y después murió. Pero también en el libro de Judas nos dice que vinieron por él y ahora está allá en las mansiones celestiales. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, si los hombres desean ser honrados por Dios, sean como humildes. ¿Queremos ser honrados nosotros por Dios? ¿Quieres ser honrado? Ahí está la cualidad que pide Dios. Humildad, mansedumbre, templanza, dominio propio, paciencia. Los que llevan adelante la obra de Dios debieran distinguirse de todos los demás por su humildad.
¿Cómo? ¿Quiénes? Fíjate, los que llevan adelante la obra de Dios debieran distinguirse de todos los demás por su humildad. ¿Y nosotros no somos un pueblo que debemos de llevar la obra de Dios adelante? ¿Por qué debemos de distinguirnos nosotros entonces? Por la humildad del hombre que es notable por su humildad. Cristo dice que se puede confiar en él. ¿Quién lo dice? Cristo. Del hombre que es notable por su humildad. Puedes confiar en esa persona. Dios lo dice. Mediante él, yo puedo revelarme al mundo. Mediante Cristo, nosotros podemos revelarnos al mundo. Esas personas qué diferentes son al mundo. Míralos nada más, qué humildad tienen ellos. Qué lindo que así dijera la gente de nosotros, hermanos. Para que sea Cristo representado a través de nosotros. Para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Sigue diciendo, Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados, ¿quiénes? Los mansos, porque ellos son los que recibirán la tierra por heredad, nos dice Mateo 5, 5. ¿Quieres tú tener herencia en la Canaán celestial? ¿Quieres tú tener herencia donde nuestro Señor Jesucristo nos dijo, regresaré de nuevo y donde yo estoy, vosotros también estaréis? Ahí está una virtud que debemos de tener nosotros. Mansedumbre. Paciencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. La palabra de Dios nos dice esto. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué cosa? ¿Para qué nosotros fuimos llamados? Ahí dice que pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora entendemos cuál es nuestro ejemplo a seguir. Nos hablaron de los ejemplos de aquellos profetas, ¿verdad? Vimos dos. Job, hombre que verdaderamente supo en carne propia lo que es ser tentado por el diablo. Y aún así no renegó su fe. Se mantuvo firme hasta el último momento de que él murió en ese Dios vivo en el cual él creyó. Vimos ese personaje en el cual el enemigo le decía a Dios, ¿verdad? Lo vimos ahí. Carne por carne dará su vida, ¿verdad? Sí. Pongámoslo más a prueba y a ver si él no va a renegar. Y aún así él se mantuvo firme. Un gran ejemplo que tenemos nosotros. Moisés, otro personaje que vimos hoy. ¿Qué nos dijo? Que fue, y no fue en las palabras mías, sino Dios. Ahí está lo que vimos, ¿verdad? En Números. Fue el hombre más manso de la tierra, dice Dios. ¿Por qué? No por estar en la corte del rey allá, ¿verdad? Como príncipe de Egipto 40 años. Es que ahí a él lo enseñaron a ser humilde y manso. No. Fue porque Dios estuvo 40 años allá, ¿verdad? En el desierto, purificándose cada vez más, agarrando la semejanza de Cristo que le estaba pidiendo. Ahí va a sacar a ese pueblo rebelde de la esclavitud, que le decía, para eso nos has traído aquí, para morirnos de hambre.
Y ustedes vean la palabra de Dios, no les dio cuando pedían carne, les dio codornices y hasta les dijo que le iba a salir por las narices. Siempre con problemas, siempre el pueblo de Dios no confiando en ese ser precioso que nos dice que vayamos a Él y confiemos en Él. Siempre poniendo pretextos. Y aún así Moisés se mantuvo firme a pesar de todas las cosas. No le dijo Dios cuando estaba recibiendo allá las tablas del pacto: ve allá abajo porque tu pueblo, le dice, está pecando. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? No, Señor. Cuando le dijo Dios que iba a raer a todos ellos y iba a volver a ser una nación fuerte con Moisés, ¿qué le dijo Moisés? No, Señor. ¿Qué dirán de ti si destruyes ese pueblo que has sacado ahora? Es lo mismo hoy, hermanos. Permitamos que Dios destruya nuestro cuerpo en el aspecto de nuestro cuerpo espiritual, en el aspecto de que nosotros seamos mansos y humildes, pues. Permitamos que Dios obre nuestras vidas. Yo muchas veces le he dicho a Dios, prefiero ser tu esclavo, preferiría yo ser tu esclavo, Señor, en el aspecto de que no me controlara yo solo, que no tuviera yo dominio propio, que no pudiera yo decidir por mí mismo, sino que las decisiones fueran Dios que me dijera, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, como robot, pues. No es que Dios no nos diga lo que debemos de hacer, pero preferiría ser como un robot para no faltarle al respeto a mi Dios. Pero Él nos dio libre albedrío nosotros para hacer lo que más nos convenga. Dios, querido hermano, en este bonito día en el cual nos ha hablado, nos dice en su santa palabra, ¿verdad? Lo que nos dice Mateo capítulo 11, versículo 29, con esto vamos a ir concluyendo. Fíjate cómo nos dice Dios allá, en el libro de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De este servidor. ¿Quiere que aprenda? ¿Ustedes? No. Él dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo les decía claramente cuando corremos, ¿verdad? Esos maratonistas que corren, se preparan constantemente para esa carrera. Así nosotros debemos de prepararnos para la carrera espiritual, no fijándonos en las demás personas. Si debemos de amonestar a otros hermanos por cualquier cosa que están haciendo, lo debemos de hacer. ¿Por qué? Con humildad, con mansedumbre, sabiendo que nosotros también podemos caer, restaurando esa vida que vino a pagar un precio infinito Dios por ella. Eso es lo que nos dice Dios, hermanos. Y que aprendamos de Él eso, la mansedumbre y la humildad. No, que a veces hasta peleamos el puesto que queremos tener en la iglesia, ¿verdad? Ah, no, para ese puesto yo no nací. No, yo no puedo ser diácono. No, menos diaconisa. No, es muy bajo para mí eso. Porque no se ha entendido cuál es el verdadero significado de eso, hermano. Yo mínimo necesito ser anciano, ¿verdad? O necesito tener otro puesto de ahí, ser coordinador, o ser, no sé.
Quiero un puesto grande porque yo chiquitos puestos no. Es humillación, eso es humillarme a mí. ¿Cómo van a creer que yo ese puesto lo voy a agarrar? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostarse su cabeza. Cuando era el Rey de Reyes, y cuando digo era, no es que lo era, sino porque lo es. Cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que quiere ser, dijo primero tiene que ser postrero, hermano. Primero tienes que aprender a ser manso y humilde de corazón, nos dice Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, amigo y hermano. Si hoy en este día tú has escuchado que el mensaje es para ti, si el mensaje de hoy con respecto a la paciencia no hemos sido pacientes, pidámosle a Dios que nos dé paciencia. Pero recuerda que cuando pides paciencia vendrán pruebas para que ahí nosotros vayamos teniendo paciencia. Recuerda siempre cuando tú pides paciencia, ay Dios, dame paciencia, decimos, ¿verdad? ¿Quieres paciencia? Vendrán pruebas. Y acuérdate que cuando te vengan esas pruebas, recuérdalo en tu mente. Señor, yo pedí paciencia y ahorita me vienen esas pruebas. Ayúdame a tenerla. Ayúdame, por favor, tú. Porque por ti, dice, debemos de aprender a ser mansos y humildes. Pídeselo y Dios te va a dar una salida también ahí. Te recordará diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros, para que halléis descanso para vuestras almas. Cualquier prueba, cualquier tribulación que estés pasando, recuerda siempre que Dios está al control de tu vida. Dios está ahí. Es nada más de que tú lo creas que Él está contigo. Porque así lo dijo Él. Yo estaré con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este instante y en todo momento de tu vida. Vamos a orar para concluir. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos ante ti para implorarte, oh Dios mío, que nos ayudes porque no podemos solos. Tu palabra nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cuánto de nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas, Señor? Diciendo, yo lo voy a hacer porque yo sé que puedo. Y ponemos el yo antes que a ti, Señor, por eso fracasamos. Oh Dios mío, en este día, uno de los frutos del Espíritu Santo es eso, Señor, la paciencia. ¿Cuánto de nosotros, oh Dios mío, necesitamos de paciencia? ¿Cuánto de nosotros, oh Dios del cielo, necesitamos ser mansos y humildes? Ayúdanos, Señor. Que si vienen las pruebas del enemigo, podamos estar alertas en ese momento cuando vienen las pruebas y poder decir, Señor, ayúdame por favor a poder salir de esto. Y Él nos dará la salida, Dios mío, porque así lo dice tu palabra. Señor mío, nos levantamos, sabiendo confiadamente que tú has escuchado nuestras ruegas y nuestras súplicas, y que nos darás de tu Santo Espíritu para ir avanzando día con día
respecto a los frutos del Espíritu Santo y respecto a la paciencia que hablamos hoy. Bendiga a todos mis hermanos que nos ven por este canal, Señor, y por cualquier medio de comunicación que nos estén viendo y escuchando. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén.